Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todas las pistas, matices y declaraciones están en este video. Antes de comenzar, suscríbete y comparte para no perderte nada. Gracias por estar aquí. Hoy hablamos de una confesión que incendió el mundo del espectáculo. Erkan Meriç rompió el silencio y, por primera vez, habló sin rodeos de su vida sentimental, de un capítulo que durante años fue rumor, susurro y teoría en redes. No fue una entrevista más, no fue una frase al pasar. Fue un mensaje con nombre y apellido, un relato íntimo que empezó con unas palabras que nadie vio venir. Nos casamos hace 5 años, pero... La frase cayó como un rayo y el eco no tardó en expandirse por todos lados. Erkan, reservado por costumbre, decidió al fin poner orden en su propia historia. Contó que, detrás de los focos y los éxitos, vivió una experiencia amorosa irrepetible junto a Asal Suba, una etapa tan intensa como discreta. Dijo que no se trató de una aventura ni de una estrategia publicitaria, sino de algo real, profundo y delicado. Y admitió que la suya fue una relación que evolucionó entre exigencias profesionales, cambios de ciudad, rodajes infinitos y una presión mediática capaz de desgastar a cualquiera. En aquel entonces, repitió con la voz cargada, nos costaba muchísimo equilibrar lo laboral, el ritmo de los proyectos y lo personal. Lamentablemente, las cosas no salieron como deseábamos. La confesión no se quedó en un titular. Erkan subrayó, con respeto, que esa etapa con Asal merece ser reconocida con calma y dignidad. Aseguró que, por encima de los chismes, lo que los unió y lo que los separó ocurrió lejos de estridencias, y que, contra todo lo que se escribió en portales y se comentó en foros, el final llegó con madurez. Mis sentimientos hacia Asal siempre tendrán un lugar único y valioso. Lo que vivimos no se borra. Es parte de nosotros, expresó, dejando ver un costado emocional que sus fans conocen, pero rara vez habían visto con tanta transparencia. Tras ese testimonio, las redes se encendieron. Hubo quien aplaudió su honestidad, quien pidió escuchar a Asal Suba, y quien, con nostalgia, recordó la complicidad que ambos irradiaban cuando compartían set. Preguntas llovieron por todas partes. ¿Por qué se separaron? ¿Qué ocurrió en esos meses en que todo parecía florecer? ¿Cómo fue que sostuvieron en silencio un vínculo tan importante? El efecto fue inmediato. La industria habló de ello, los programas de espectáculos lo pusieron en primer plano y la audiencia se volcó a comentar cada detalle, cada matiz, cada palabra pronunciada. La declaración de Erkan también reordenó el pasado. Aquello que por años vivió en la nebulosa de la especulación, de pronto tomó forma concreta. Que fue él, y solo él, quien eligió contar el asunto ahora no es un dato menor. Llevaba tiempo evitando exhibir su intimidad, corrigiendo el curso cada vez que el tema surgía, pero esta vez decidió enfrentar el rumor con la verdad que había guardado. Empezó con esa frase que nadie olvidará, nos casamos hace 5 años, pero... Y el final de esa oración, con todos sus matices, abrió una puerta que parecía cerrada para siempre. Erkan reconstruyó la cronología. Habló de cómo el vínculo creció en el trabajo, de cómo la complicidad frente a cámara se transformó en una conexión fuera del set. Dijo que, entonces, los dos estaban viviendo picos profesionales, que cada proyecto reclamaba presencia total y que la exposición pública amenazaba con trastocar lo esencial. Elegimos lo silencioso, confió. Preferimos cuidar lo nuestro, vivir en una esfera chiquita, cotidiana, sin reflectores. Teníamos un mundo propio, sencillo, en calma, verdadero. Y durante un tiempo fue suficiente. Lo dijo con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, y aún así, se le quebró la voz al recordar cómo, con el paso de los meses, la vorágine de viajes, horarios imposibles y cansancio se interpuso, lenta pero inevitablemente. Confirmó que aquella unión, legalmente hablando, duró poco. No porque faltara cariño, sino porque sobraron circunstancias. Y remarcó que nunca hubo rencor. Asal ocupó un sitio muy especial en mi vida, y lo sigue ocupando, afirmó. Aunque el destino nos llevara por caminos distintos, no dejamos heridas. Lo que quedó son recuerdos hermosos, de esos que con el tiempo se vuelven parte de uno. Su forma de decirlo no fue impostada. Cada pausa pesaba, cada frase parecía resultar de una meditación larga. Se notó que no improvisaba, que había esperado el momento justo para hablar, sin prisa, sin necesidad de convencer a nadie. Erkan admitió que, durante años, ambos hicieron esfuerzos grandes para mantenerlo todo lejos del ruido. Había razones, contratos, agendas, expectativas del público, y también una necesidad íntima de sostener una normalidad que la fama siempre amenaza. Contó que se dejaban notas en la cocina,
que se hablaban con la mirada al terminar escenas, que se regalaban instantes breves antes de una entrevista. Describió gestos pequeños, los que construyen lo cotidiano y que, paradójicamente, nunca llegan a las portadas. Y dijo que esas pequeñas islas de calma fueron el refugio, hasta que el oleaje externo, con su intensidad, comenzó a colarse por todas las rendijas. La reacción del público fue un torbellino. Algunos usuarios escribieron: "Siempre lo sospechamos, y ahora lo confirma". Otros, sorprendidos, repetían: "Increíble que lo hayan guardado tanto tiempo". El anuncio también activó el termómetro del periodismo del corazón, que, de inmediato, empezó a preguntarse si Azal dará su propia versión. La curiosidad se reavivó como si el tiempo hubiera retrocedido. ¿Qué dirá ella? ¿Cómo fue para los dos convivir con una verdad tan importante y a la vez, tan escondida? La intriga renació con fuerza, y también el deseo de escuchar la otra mitad del relato. Lo más potente, tal vez, fue la sencillez del lenguaje. Erkan no buscó encubrirse. Dijo que hablar ahora era una manera de ordenar su historia, de saldar cuentas con el pasado y de liberar un secreto que, sin mala intención, había terminado volviéndose más pesado con los años. Nunca quisimos hacer de esto un espectáculo, explicó. No necesitábamos explicarle nada a nadie, porque era nuestro. Pero el tiempo pasó, y sentí que ya no tenía sentido seguir guardándolo. De ese modo, sin grandilocuencias, confirmó lo que tanto sospecharon. Y agregó que, aunque el amor se transforme, no desaparece. Sus formas cambian, sus tiempos se reacomodan, pero hay afectos que no se borran. Al recordar el inicio, Erkan trazó el mapa de una relación nacida entre cámaras pero cultivada sin ellas. Dijo que lo que empezó como amistad, como una complicidad profesional, fue tomando espesor hasta volverse amor. Reconoció que la conexión fue fuerte desde el principio, que la confianza se construyó paso a paso y que, por eso mismo, el compromiso llegó sin ruido, en un gesto íntimo, lejos de las alfombras rojas. Cuando habló del momento en que decidieron unirse formalmente, lo que surgió no fueron fechas ni papeles, sino imágenes, una tarde sencilla, un acuerdo de miradas, una promesa hecha sin público, con la certeza de que, en lo que respecta a los dos, lo elemental no necesitaba atajos. No omitió los momentos difíciles. Admitió discusiones pequeñas, madrugadas con cansancio, reuniones que se posponían, viajes que se superponían a cumpleaños o celebraciones. Dijo que a veces el silencio pesaba, otras veces, las palabras sobraban. Que intentaron corregir rumbos, que se dieron tiempos, que evaluaron pausar proyectos. Pero que, a la hora de la verdad, lo que los separó no fue una pelea, ni un desencuentro fatal, sino la suma de muchas gotas cayendo durante meses sobre la misma piedra. Y que, al comprenderlo, decidieron despedirse con respeto, cuidando más la memoria de lo vivido que la tentación de convertirlo en un espectáculo. Erkan fue claro, no se arrepiente. No romantiza lo que dolió, pero tampoco reniega de lo hermoso. Dijo que, si pudiera hablarle al Erkan de entonces, le diría que confíe, que no todo debe ser público, que la discreción también es una manera de amar. Y que, sin embargo, ocultar demasiado a veces puede volverse un peso. Habló de equilibrio, de lo difícil que es para dos figuras reconocidas sostener una parcela de intimidad en un mundo donde cada gesto puede multiplicarse en segundos. Esa sinceridad, ese tono sin cálculo, conmovió incluso a quienes prefieren no involucrarse con la vida personal de los famosos. Desde el entorno de Azal no hubo declaraciones inmediatas. Ella, que siempre ha cuidado su palabra, no respondió al instante. Y fue esa ausencia, como suele suceder, la que amplificó el murmullo. Se dijeron muchas cosas, se tiraron líneas, se armaron cronologías paralelas. Pero, por encima del ruido, quedó la sensación de que, tarde o temprano, hablará. No por obligación, sino por el deseo de contar su versión. De esa conversación pendiente nacerá la pieza que falta en este rompecabezas que, aunque ahora tiene bordes definidos, todavía guarda zonas de sombra. El impacto de la confesión no fue pasajero. Productores, periodistas y colegas se mostraron sorprendidos. Algunos recordaron escenas compartidas, miradas cómplices, notas en las que, sin decirlo, ambos se cuidaban mutuamente. Otros señalaron que era cuestión de tiempo para que la verdad saliera a la luz. Lo cierto es que el testimonio de Erkan no solo reclasificó el pasado, también mostró otra manera de contar lo íntimo, sin glamour, sin espectáculo grandilocuente, sin golpes de efecto. Solo un hombre sentado frente a una verdad que, por fin, se animó a pronunciar. Conforme pasaron las horas, los mensajes de apoyo crecieron.
Lo sospechábamos, lo intuimos, por fin alguien habla con respeto, repetían los comentarios. También hubo sorpresa genuina. ¿Cómo lo mantuvieron en secreto? ¿Cómo nadie se enteró? Y ahí estuvo la clave. No se trató de esconder, sino de proteger. De blindar un espacio mínimo en un universo ruidoso. De elegir, una y otra vez, la habitación pequeña antes que la tarima abierta. Y, cuando ya no pudo sostenerse, de despedir ese capítulo con el mismo cuidado con que lo habían escrito. Erkan cerró su declaración con calma. Agradeció a quienes entendieron, pidió empatía para lo que digan o no digan de ahora en adelante, y reiteró que su historia con Asal fue, es y será un recuerdo querido. Hay amores que cambian de forma, reflexionó. No desaparecen, se transforman. Aprenden a habitar otros lugares. Tal vez por eso sus palabras resonaron tanto. Porque no buscaban reabrir heridas, sino admitir que algunas historias, para seguir vivas, necesitan entrar en otro silencio, uno más ligero, menos secreto y menos pesado. En lo inmediato, el foco está puesto en la posible respuesta de Asal Suba. ¿Confirmará los detalles? ¿Sumará matices? ¿Reescribirá momentos? Lo cierto es que, se pronuncie o no, el gesto de Erkan ya dejó una huella. Enseñó que la verdad, dicha sin estridencias, también puede sacudir a toda una industria. Y mostró, además, que el público no solo consume titulares, también agradece la vulnerabilidad auténtica cuando aparece sin disfraces. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó, suscríbete y comparte para que más personas puedan enterarse de esta historia contada sin filtros. Nos vemos en la próxima entrega de Escándalos de Series Turcas.